Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por la posibilidad que nos das de estar acá junto con estos maravillosos amigos que nos visitan cada noche, que están aquí acompañándonos durante todas estas noches de cuarentena. Gracias le doy a Dios por ustedes, hermanos, y gracias le doy a ustedes, amigos, por estar junto a nosotros con el propósito de aprender, el propósito de escuchar la voz de Dios, propósito de atender los lineamientos que Dios nos va a dar para estos tiempos. Tiempos donde necesitamos la presencia de Dios. Es muy común ver en estos días frases tales como tenemos que estar arreguindados de Dios, tenemos que caminar en estos tiempos agarrados de la mano de Dios. Y estoy verdaderamente de acuerdo con esas personas que pronuncian esos esas frases que se van a convertir en proverbios, quizás para nuevas generaciones, pero hoy día están naciendo y yo estoy de acuerdo, y me imagino que ustedes también estén de acuerdo con estas frases tan explícitas de que hay que estar agarrados de la mano de Dios. Y los que hemos descubierto este lugar de refugio, lo que hemos estado desde el principio, nos hemos dado cuenta y podemos dar testimonio de que nosotros hemos sido guiados por el Espíritu Santo desde hace ya más de 2 meses. Y si hoy no hemos claudicado y si hoy no en nuestras vidas no ha entrado la desesperación, es producto de que hemos estado agarrados de la mano de Dios y hemos estado tomando la mano a Dios y caminando junto con el ritmo y el rumbo que Él establece. De eso somos testigos. Y no solamente testigos cristianos, sino testigos de personas que están con nosotros, que no han decidido aceptar a Cristo en sus corazones, pero ellos son testigos de que la paz de Dios ha estado con nosotros en todo este periodo de fuertes pruebas, de fuertes situaciones que se nos han presentado de toda índole, escasez, desesperación, miedo, ambigüedad en decisiones de las personas. Verdaderamente ha sido tiempos bien difíciles. Y esto que estamos pasando, como bien hemos aprendido, no es nada con lo que viene detrás. Estos son, dice Mateo, y por eso estoy tan de acuerdo, estoy tan seguro de que vienen tiempos más difíciles, porque Mateo dice, o Jesús dice en Mateo, que estos son principios de dolores. Principios de dolores. Bien, hermanos, yo he estado estudiando, o he estado viendo algunos estudios, mejor dicho, sobre un libro que verdaderamente es un libro maravilloso, un libro que tiene tantas enseñanzas, pero tantas enseñanzas que verdaderamente vale la pena leerlo. La última vez que prediqué sobre ello en la iglesia, ya hace ya más de un año, les decía, este libro debemos de leerlo cada cierto tiempo. Y estoy hablando del libro de Nehemías. Y quiero averiguar con ustedes un poco de quién es este Nehemías, quién es este hombre que verdaderamente tanta admiración debemos tenerle. ¿Quién es este hombre que en realidad es un superhombre, es un superhéroe? ¿O quién es este hombre? Y créanme sinceramente, hermano, que quiero comentarles sobre esta vida, no solamente de la vida personal, la vida ministerial de de Nehemías, sino de la vida personal de Nehemías. Y quiero ubicarlos cronológicamente a estos tres libros que, se, que de repente no están cronológicamente organizados, pero que sí es muy importante conocer que entran a la Biblia tomados de la mano. Y me refiero al libro de Esdras, Nehemías y Esther. Así es el orden: Esdras, Nehemías, Esther. Ese es el orden. Pero como les decía, no es el orden de eventos que ha sucedido. O sea, primero fue uno, después fue el otro y después fue el otro. O sea, Nehemías no fue el primero, el segundo. Nehemías fue el último. Y quiero hablar este descubrimiento, que es un descubrimiento que es curioso, pero que a la vez me va a formar
una idea de esta maravillosa historia que en ocasiones la aprendemos, pero empíricamente, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre estos tres personajes. Vamos a hablar de Esther, vamos a hablar de Esdras y vamos a hablar de Nehemías. Pero especialmente vamos a hablar de Nehemías, de Nehemías. Pero quiero que me ayuden a orar para encomendarnos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, estamos verdaderamente contentos y alegres, Señor mío, porque cada noche encontramos en este lugar de refugio palabra tuya que nos anima, que nos exhorta y que nos enseña por sobre todas las cosas. Palabra tuya que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Palabra tuya que siempre nos ha servido para estos tiempos. En este lugar, Señor mío, siempre venimos y siempre encontramos. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, porque cada noche me has usado. Y cada noche, Señor, tú has escuchado nuestras plegarias, Padre Santo. Y hoy, como las demás noches anteriores, yo te pido, Dios, que me uses para que mis hermanos puedan escuchar tu palabra, puedan entender tu palabra y puedan aplicar tu palabra. Y así de esa manera podamos terminar diciendo gracias Dios, porque una noche más de edificación espiritual. Gracias, soberano Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermano. Quiero comenzar diciéndole que nosotros, el orden, como bien les decía, que establece la Biblia, o sea, la Biblia dice primero está el libro de Esdras, después está Nehemías y después está Esther. Pero nosotros conocemos a Esther como la reina, sobrina de Mardoqueo, no sé si ustedes se acuerdan, una reina, una chica, una doncella que vivía en Jerusalén, pero que el imperio babilónico, ese imperio de que Jehová le habló a Nahum, y ese imperio acostumbraba a llevarse cautivo las personas más ilustres, las personas más lindas, las personas que ellos podían sacarle provecho. Esas personas se le llevaban a manera de esclavos a lo que era la capital del imperio babilónico, Susa. Y allí en ese lugar, pues usaban los talentos que Dios le había dado a estas personas. Por eso Babilonia hizo tres extracciones de personas ilustres hacia la capital. Y dentro de la primera se llevó a Daniel, se llevó a Cedrat, Mesat, Abednego, y así sucesivamente. Pero bueno, no es el caso lo que quiero tratar en esta noche, sino que ya una vez que está establecido, ya hace más de una generación que están establecidos allá los judíos, y esa generación que está allá, ustedes conocen, hermanos míos, que hay una chica que tiene un tío que se llama Mardoqueo, y esta chica es candidata a ser la esposa del rey, de allí, de ese lugar. Y asombrosamente, hermanos, esta chica es seleccionada, esta chica pasa a ser la reina por Basti, que era la antigua reina que el rey la había sacado puesto que le había faltado el respeto, había faltado a la ley que establecía el imperio asirio, porque ya Babilonia había cedido ante el imperio asirio. Y asombrosamente, hermanos míos, estas personas, esta reina, la reina Esther, pues aboga contra los judíos, a favor de los judíos, y bueno, pues ganó el favor de su esposo, y esta reina comienza a reinar con su esposo, y ya el esposo conoce por parte de esta reina, porque ella no le había dicho que era judía, le conoce toda una serie de noticias, de características y de situaciones que pasaban en Jerusalén, ¿no? Y él se enteró que Jerusalén había sido destruida
por Nabucodonosor y que estaba destruido las murallas, estaban destruidos el templo, estaba destruido todas las puertas y los judíos que se quedaron allí, porque se quedaron judíos, que eran los menos, por llamarlas así, intelectuales, eran personas enfermas, otros discapacitados, que Babilonia dijo, no me interesan, no me interesan. Y asombrosamente, uno de esas personas eran unos hermanos que tenía Nehemías, acá en Roma, perdón, en Jerusalén, y este hermano va a Susa a visitar a Nehemías, y cuando llega a donde está Nehemías, pues le habla, le dice, le conversa de todo lo que está sucediendo, todo cómo ha quedado, al cabo de los años, cómo ha quedado esto. Jerusalén, Nehemías no ha visto Jerusalén destruida. Él verdaderamente está ajeno a todas las cosas porque él salió antes. Y hermanos, a Nehemías le cayó una gran tristeza, una gran tristeza. Y entonces Nehemías va donde está o sea, su trabajo, que era copero de Asuero, y este rey nota, está con su esposa, y nota que Nehemías está triste. Nehemías, que era un hombre característico, y cuando tú notas que una persona está triste, es porque esta persona constantemente está alegre. Parece que Nehemías era una persona alegre, una persona bien chistosa, quizás por el propio tamaño. Quiero que conozcan que Nehemías era un hombre, dicen que es el hombre más pequeño del cual se habla en la Biblia. O sea, prácticamente era un hombre más pequeño que Zaqueo, y que es un personaje de la Biblia. Pues Nehemías era un hombre bien pequeñito, parece que era bien simpático, llegó a ser el copero, una seguridad para el rey, que estuviese ahí, porque él era el que tomaba el vino antes del rey, cosa de que si estuviera envenenado el vino, pues que se muriera Nehemías. Pero era un puesto importante porque estaba cerca, no lo custodiaba nadie, tenía que ser un hombre de plena confianza para el rey. Y ahí estaba Nehemías. Y Nehemías era un hombre, vuelvo a repetirle, parece que bien alegre, una gente bien jovial, pero el rey se da cuenta, está una vez el rey sentado con su esposa, y viene Nehemías y él le nota que está triste, y cuando Nehemías le dice por qué está triste, asombrosamente, en ese capítulo 2, que es donde narra eso, se da cuenta que está triste y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero asombrosamente, después de investigar un poco, me doy cuenta que la reina que está sentado de este rey, del cual Nehemías le es copero, no es otra persona que la reina Esther. La reina Esther. Y para entonces, cuando ven todas estas cosas que le está sucediendo a Nehemías, que está triste, el rey dice que se mueve a misericordia y le dice, bueno, ¿sabes qué? Que tú tienes que saber de que yo estoy a favor tuyo. Y entonces la pregunta es, ¿pero por qué estás a favor? Si a ti no te interesa Israel, sí se interesa porque es la nación de su esposa, la reina Esther. Y para entonces nos damos cuenta que para ese entonces, ya el rey le había apoyado a otro señor que se llamaba Esdras, años antes, para que fuera a Jerusalén a reconstruir, ¿qué cosa? El templo. Y aquí vemos los tres personajes en la misma historia. Vemos al personaje Esther, y ustedes conocen cómo Esther llegó al trono, cómo llegó y cuánto padeció, y la frase célebre de Esther de si voy a entrar al rey, si perezco que perezca, el ayuno que hizo Mardoqueo, y ahí podemos encontrar un ejemplo de ayuno eficaz, y cómo todo lo que pasó a la reina Esther, la Biblia nos da un libro para conocer qué fue lo que hizo la reina Esther y cómo Dios la apoyó. Y hay veces que nosotros decimos, ¿cómo es posible? No entiendo por qué tenemos que poner a un libro una historia de una reina que
que en esa historia no se habla de la palabra Dios para nada. Es el único libro donde no se menciona a Dios, el libro de Esther. Pero miren cuán importancia histórica tiene este libro, porque esta mujer, guiada espiritualmente por Mardoqueo, esta mujer fue capaz de entrar al reinado al lado de este rey impío, de este rey que no conocía a Dios, al Dios verdadero, y esta mujer se hace reina al lado de este hombre. Y este hombre es el que va a comenzar a reconstruir, o sea, que es el hombre poderoso, el hombre de la plata, el hombre del permiso, el hombre dueño del mundo en ese momento, del imperio asirio, y cómo esta mujer influye en este rey de manera tal de que mande primeramente a Esdras a reconstruir el templo y luego manda a Nehemías para que reconstruyera la periferia, o sea, los muros que protegían a Jerusalén. Y cuando vemos esto, cuando yo veo esto, yo le digo gracias Señor, porque ahora puedo entender la profesión. Decir, vamos a encontrarnos cosas que usted va a organizar la historia, esta historia que tiene tres personajes que hasta ahora lo habíamos visto dispersos. Un Nehemías que no conocía a Esdras o que lo conoció allá en Jerusalén, o una reina Esther que no sé de dónde salió, que no tengo ni pie ni cabeza por dónde ubicarla, porque no sé, Mardoqueo, la reina, punto, se fue, no pasó nada, pero sí pasa. Ayer aprendimos algo muy importante. Dios no permite las cosas por gusto. Él tiene un plan para todo. Si nosotros conocemos a Dios, tenemos que esperar en Él, porque cuando esperamos en Él, suceden cosas. Y cuando no esperamos en Él, nos sorprenden las cosas. Por tanto, tenemos que estar esperando, siempre esperando que lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer. Nosotros vimos una historia que, se los confieso de manera personal, cuando yo leí por primera vez la historia de Esther, no me daba cuenta. ¿Por qué Esther era un libro que fue canonizado? ¿Por qué? Y ahora, después de estudiar todas estas cosas, me doy cuenta, y me imagino que ustedes también, se dan cuenta de que Esther es una pieza muy importante en esta historia de lo que es la reconstrucción de Jerusalén. Para reconstruir, ustedes conocen, para reconstruir una ciudad, para reconstruir un templo se necesita plata. Y es lo único que no tiene Israel. Es lo único que no tiene Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue saqueada. Israel fue llevada a cautiverio, que no decimos cautiverio, pero lo llevaron a trabajo forzado, lo llevaron como esto, ¿cómo se llama? Como esclavos. Y Israel no tiene plata. Entonces, miren cómo Dios mueve las cosas. Busca una chica judía bonita, de lo cual el hombre, su tío, que era Mardoqueo, porque no era ni su papá, era su tío, la protegía celosamente, y esta chica es descubierta por el séquito del rey de Asiria, y la lleva a donde está el rey, y él la toma como esposa, ¿no? Él la toma como esposa. Si nosotros vemos así las cosas, este evento que está sucediendo, que es como un evento efecto dominó, no es otra cosa que se trata de providencia divina. Esther aparece en escena porque la providencia de Dios la puso en escena. Esther mueve la mano, los hilos de su rey, parece que la amaba mucho porque era extremadamente bella, y Esther estaba respaldada por Dios. Y aquí yo puedo ver que la obra de Dios no es magia, porque Dios, si hubiera sido mágico, hubiera cogido y hubiera hecho Jerusalén con un chasquido de dedo, y no lo hizo. Eso es magia. Sino que Dios mueve sus hilos y pone a una Esther en escena, una Esther en escena, una Esther que nadie sabía por qué estaba en escena, pero esa Esther era la que iba a ser el instrumento para moverle el piso a su rey, y este rey iba a acceder primeramente a que fuera Esdras, a arreglar el templo, a reconstruir el templo, que había quedado devastado en la tercera invasión que hizo los babilónicos, y ahora estamos delante de un Nehemías, que un Nehemías es usado también, Dios por Esther, usa Esther para moverle los hilos al rey Asuero, y entonces es llevado
o le dieron toda la plata, toda la economía, fueron con ellos los soldados para que lo defendieran, porque era una persona muy pequeña, muy insignificante. Entonces fueron los soldados con él. Y aquí vemos cómo Dios usó a una mujer, miren, usó a una mujer para que fuera reina, para que influyera sobre el rey Asuero, para que el rey Asuero le diera dinero a Esdras para que reconstruyera el templo, y le diera no solamente dinero a Nehemías, sino que también le diera estos recursos de mano de obra, recursos de ingeniería. Y verdaderamente, hermano, yo puedo ver aquí cómo la providencia de Dios se manifiesta delante de nuestros ojos. Es providencial, es todo, una cosa da a la otra, ¿no? Y le doy gracias a Dios, créanme sinceramente, porque logro verle el sentido a estos tres personajes que de una manera aislada no me dicen mucho. Veo a un Esdras que es un maestro de la ley, es una persona que conoce mucho la Biblia, un sacerdote. Vemos a un Nehemías con unas características asombrosas de liderazgo, y vemos una Esther que es muy bella. Pero cuando unimos todas estas cosas, hermanos míos, nos podemos dar cuenta que la historia es todo una bella historia donde podemos ver la providencia de Dios. Alabado sea el Señor. Si vemos el versículo 1, voy a comentarle a grosso modo, hermanos, para que ustedes se lleven una idea de qué cosa es lo que hizo Nehemías, y cuántas cosas nos va a ayudar en este día que quiero enseñar. Y si no nos alcanza hoy, bueno, pues usaremos el día de mañana. Pero en el verso 1, no voy a leérselo, sino voy a comentárselo. Dice que Nehemías, en el verso 1, Nehemías es visitado por su hermano y por algunas personas que vinieron. Todo parece indicar, hermanos, que de la metrópoli salían, o mejor dicho, de acá de Jerusalén, podían ir allá a la metrópoli, a Susa. Y algunos familiares, algunos amigos de Nehemías fueron a verlo, quizás buscando trabajo, no sé cómo sería, no lo esclarece la Biblia. Y cuando él comienza a conversar con estas personas de Jerusalén, le cuentan toda una serie de situaciones. Hasta ahí Nehemías era un hombre alegre, era una persona emprendedora, a pesar de su baja estatura, había llegado hasta ser el copero del rey. Verdaderamente era un hombre privilegiado dentro de todo su tiempo, de su promo. Y Nehemías está allí, conversaba con el rey cara a cara, es un privilegio. Fíjense que la esposa del rey, miren esto, la esposa del rey Atajerje, la antigua esposa que se llamaba Basti, esta reina entró sin pedir permiso previo al rey, y el rey la sacó. Le dijo, ¿sabes qué, Basti? Te vas de acá. Y le quitó el reinado. ¿Por qué? Porque viola las leyes. Pero Nehemías no era ni reina ni bonita, era un hombre pequeñito, era un enano, en otras palabras, y él lograba conversar todos los días con el rey. Y era un privilegio. Esto verdaderamente es un privilegio. Y parece que en sus días, en el día franco de Nehemías, se encuentra con estas personas que vienen de Jerusalén y le cuentan toda una serie de cosas, como las puertas de la muralla estaban destruidas, estaban quemadas, como los muros estaban destruidos, y las pocas personas que quedaban en Jerusalén estaban atemorizadas, porque estaban siendo penetradas por sus enemigos de toda índole, criminales, contrabandistas, gente de mal vivir, venían a saquear lo poco que tenía. ¿Por qué? Porque no tenía los muros. Y asombrosamente, este hombre pequeñito, me llama la atención que era pequeño, este hombre tan pequeño, este hombre que hasta ahora estaba viviendo los mejores días de su vida, quizás, que estaba ahí frente al rey, que gozaba de todos los placeres de la mesa del rey, este hombre, Nehemías, se le truncó todo lo que es referente a su alegría. Tal es el caso que en esta ocasión del cual narra el capítulo 1, tal es el caso que el rey está sentado, y ya sabemos cómo se llama la reina con Esther, están sentados y le miran el rostro a Nehemías y ven que Nehemías está triste. Y quizás entre ellos dijeron, ¿qué le pasará a Nehemías? Un hombre que tiene la característica de que siempre está alegre,
siempre está, esto es muy humorista, es muy jocoso. ¿Y qué le pasa a este señor Nehemías? Y Nehemías se le acerca y le cuenta, ¿no? Y en el verso 4 del capítulo 1, dice Nehemías así, dice, cuando oí estas palabras, o sea, cuando conversó con sus familiares, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí una vez más quiero hacer un preámbulo pequeño. Ayuné. Ayuno no es para que se acabe la opresión sobre Jerusalén. El ayuno acá es para qué? Para humillarse. Para humillarse. Y vuelvo a tomar este tema del ayuno que hace unos días lo tomamos. ¿Por qué ayuna? ¿Por qué ayuna Nehemías? Nehemías ayuna no para lograr quitar el régimen opresor de Jerusalén. No, él ayuna para humillarse delante de Dios. Y dice, y lloré, hice duelo por algún día, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Eso me dice el versículo 4. Y cuando él en el verso 11, dice Nehemías, dice, te ruego Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes sean que deseen reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo. ¿Qué está pasando acá? Nehemías está dispuesto a presentarse delante del rey con la problemática. Señor, quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes porque tú eres la única persona. Y yo, cuando leo esta parte, yo digo, Dios mío, ¿cómo Nehemías verdaderamente es un osado? Claro, está metiendo a Dios por medio. Está metiendo a Dios por medio. Y le dice al rey, le dice al rey que él necesita ir a Jerusalén. Yo necesito ir a Jerusalén. Y yo me pongo a analizar, hermano mío. Yo me pongo a analizar y el rey había un 100% de probabilidad que el rey le dijera, no puedes ir porque me voy a quedar sin copero. Me voy a quedar sin copero. Sin copero, perdón. Y ahí encontramos cómo, cómo Nehemías tiene un arduo deseo, siente algo interno que verdaderamente lo perturba. Y verdaderamente, hermanos, cuando yo veo a este Nehemías, pequeño Nehemías, que está haciendo todas estas cosas, él ya dice, te ruego Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. ¿Por qué está diciendo esta oración Nehemías? Esta oración la está haciendo Nehemías porque ya está dispuesto ahí donde está el rey a decirle, miren, Nehemías es un criado. Le está dispuesto a ir a donde está el rey Atajerjes y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me libertes. Yo quiero que tú me des la libertad. Porque quiero que ir a construir los muros de Jerusalén. Y quiero que me ayudes con plata. Y quiero que me des madera, porque yo no tengo manera de sacar madera allá en Jerusalén. Y quiero que me des un séquito de soldados para que me ayuden a llevar esa madera. Yo necesito que tú... todas estas cosas era lo que tenía que plantearle. Y ahora, ante esta problemática, que verdaderamente es yo no diría una problemática, yo diría que es un problemón, Nehemías hace una oración, confía en Dios por sobre todas las cosas. Dice que hizo ayuno, clamó a Dios, porque él conocía, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero siento algo en mi corazón que tengo que hacerlo. Me imagino que decía, cuando oí estas palabras me sentí y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, o sea, está triste. Oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué oró? Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser yo la persona indicada para ir allá y reconstruir los muros. Yo quiero ser la persona indicada. Cuando yo vi esa oración en el capítulo 1, verso 4, yo me imaginaba que Nehemías era un hombre que tenía casi 2 metros de estatura, que era fuerte, que era una persona sabia, inteligente. Bueno, en eso no me equivoqué. Pero este hombre es un pequeño
e insignificante hombre que siente un deseo ardiente en su corazón por ir a reconstruir los muros, los imposibles de reconstruir muros de Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Nehemías fue allá, Esdras fue allá, porque Esdras fue antes, como bien aprendimos hace un ratito, Esdras no reconstruye el templo, perdón, los muros, solamente va al templo. Va al templo, cosa que es muy importante. Pero era tan el nivel de destrucción que tenía los muros que Esdras no se dignó a reconstruir los muros, sino solamente el templo. A pesar de que Esdras llevó bastante plata dada por este rey. Pero hermanos, cuando veo esto, yo veo cómo Dios usa lo vil y menospreciado de este mundo. Este hombre no era un científico, no era un profeta como Daniel. Este Nehemías era un simple hombre que le ardía en su corazón, que había aparecido algo que le quemaba en su corazón y que él tenía que hacer. Él no sabía cómo hacerlo. Y dice que cuando le dieron esa noticia, dice, cuando oí estas palabras me sentí, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Eso está en el verso 4. Esta oración, este momento, me llama la atención, hermano, porque yo dije, Dios mío, ¿qué está orando? Y cuando veo en el versículo 11, la parte primera, el 11a, ahí vemos cómo Nehemías es la oración que está haciendo en este tiempo de duelo, de oración. Y dice, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. O sea, Señor, yo quiero que tú me escuches, porque si tú no me ayudas, no sé si se me parece a los tiempos de hoy, si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo llevar a cometido lo que tengo pensado hacer. Porque yo no tengo ni recursos, ni tengo talento, no soy un constructor. Sencillamente soy un simple copero que sí tiene muchas facilidades, muchas oportunidades de estar al lado del rey, ver al rey y todo, pero yo no tengo ningún talento de arquitectura y de construcción. Yo necesito, porque no lo dice que era un constructor de Nehemías. Y Nehemías va delante del rey a pedirle que le liberte de su esclavitud o de su servidumbre. Y lo que hablábamos hace un rato, el rey podía haberle dicho, pero como tú estás loco, ¿cómo voy a dejarte ir? Si tú eres mi siervo. Y copero del rey no era cualquiera, porque era un hombre que tenía que tener plena confianza del rey, porque cualquier persona le metía un cuchillo al rey y lo mataba con una espada. No era fácil buscar un segundo copero. Y la única solución que se le puede imaginar a Nehemías es ir donde está el rey y pedirle permiso. Porque no podía tampoco desertar porque lo iban a agarrar. Lo iban a agarrar y lo iban a matar. Aparte de eso, él le tenía mucha amistad al rey porque era el esposo de Esther, la persona que había mandado a Esdras a reconstruir el templo. Entonces, él no podía desertar. Entonces, le quedaba una sola. Le quedaba la única opción de ir donde está su rey y decirle, necesito que me ayudes en esta problemática que tengo. Y para eso es muy importante como cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomarnos un tiempo, como les decía hace unos días atrás. ¿Un tiempo para qué? Yo les decía, cuando yo tengo que tomar una decisión, yo le digo, dame 1 hora o 2 horas para valorar algunas cosas. Y eso lo que quiero es ganar en oración, para que el Señor me guíe. Y dice aquí el versículo 11 del capítulo 1, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Señor, en otras palabras, escúchame, por favor, te lo ruego. Y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, conceda ahora buen éxito a tu siervo. Alabado sea el Señor. Y ahí Nehemías le muestra al Señor, antes de conversar con con Darío, antes de conversar con el rey, le pide dirección al Señor. Y asombrosamente, el rey, cuando él le dice todas esas cosas,
le cuenta al rey, ya oró, va donde está el rey, se le acerca al rey, está preocupado el rey porque está triste, y el rey y la reina están juntos. Yo me imagino que hubo un intercambio de miradas, y entonces le dice, ¿sabes qué, Nehemías? Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar, te voy a mandar. Y recibe más cosas de lo que Nehemías le pide. Asombrosamente, eso es lo que sucede. Luego sigue la historia y dice en el verso 11, cuando él está orando, me llama la atención esta parte al final donde dice, y dale gracia delante de aquel hombre. Y dale gracia delante. O sea, dale un favor inmerecido. Yo no tengo ese favor. Dale gracia delante de aquel hombre, refiriéndose al rey. Y hermanos, se presenta delante del rey, como les decía, y el rey asombrosamente le dice, sí, Nehemías, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Cuenta Nehemías en el capítulo 2, dice, fui luego a los gobernadores del otro lado del río y les di la carta del rey, porque el rey le dio salvoconductos y le dijo, no te preocupes, la madera te la van a dar allí cuando estés cerca de Jerusalén, porque es muy, muy pesado llevarte madera desde acá. Y dice, fue luego a los gobernadores del otro lado del río, les di la carta del rey. Y también el rey envió conmigo jefes del ejército y gente de a caballo. Pero cuando lo oyeron, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita, ellos se molestaron. ¿Quiénes son esta gente? Sanballat y Tobías fueron las dos personas que Satanás usó para impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sanballat y Tobías. Después se le añadió más adelante, vamos a estar viendo, otro que se llamaba Gesén, uno que era árabe. Cuando se empezó a hablar de que venía un hombre con un séquito de soldados de allá de la capital, de Susa, que traía madera y que el objetivo, porque ustedes saben que las cosas, las noticias primero vuelan, y este hombre, Nehemías, venía a la cabeza. Y se inquietaron dos personajes, Sanballat y Tobías. Estas eran personas que a la salida de todo, miren esto, a la salida de las personas líderes de Israel, los más sabios, los más consagrados, los de mayor liderazgo, al salir ellos se quedan sin liderazgo ninguno. Estos son los llamados lobos vestidos de oveja. Estas te vienen con una apariencia de piedad, pero como dice Jesús, la palabra, pero su interior son lobos rapaces. Sanballat y Tobías aparecen desde el mismísimo momento donde ya Nehemías está por llegar a Jerusalén para comenzar la gran obra de restauración de los muros de esta ciudad que estaban destruidos por largos años. Y me llama la atención de estos dos personajes. Estos personajes no eran cualquier cosa, eran gente que habían descollado como líderes de aquellas personas desvalidos, de aquellas personas que no tenían protagonismo, de aquellas personas que no les gusta levantar, eran judíos, pero eran la gente más pobre, lo que quedaba era la sobra, la filtrafa, la escoria, lo que no le gustó a nadie, lo que no le cayó bien a nada, los buenos para nada. Los buenos para nada eran aquella gente los que quedaban ahí, la mayoría de ellos, que quedaban algunos, ¿no? Pero no tenían liderazgo. Y aquí aparecen estos dos personajes, Sanballat y Tobías, que se opusieron constantemente. Y primero lo hicieron muy sutil, pero después y usted lo podrá ver cuando lea el libro de Nehemías, que se lo estoy dejando de hecho de tarea, usted puede darse cuenta que estas personas empiezan a molestar todo lo que está haciendo. Y lo primero que hace estas personas es desanimar a la gente que Nehemías había levantado para levantar, propiamente dicho, los muros.
Estas personas fueron las personas que, y vuelvo a decirles, son las personas lobos vestidos de oveja, que dicen, estoy contigo, tú eres mi hermano, yo echo tierra por ti, hermanito, hermanito, y cuántas cosas más, y gloria a Dios, y levanto las manos, y digo, aleluya, y digo, esto se llama, muchas frases en diferentes idiomas. Estas personas, hermanos míos, estas personas vienen a desanimar. Nosotros estudiando hace unos meses atrás, vimos que este tipo de personas son las personas carnales. El que mueve, el corazón de Nehemías es Dios. Y esto es un problema espiritual. Esto es un problema espiritual. ¿Por qué es un problema espiritual? Porque Nehemías no está llamado a hacer nada de esto. Nehemías es el copero del rey. Hace años que no viene a Jerusalén. No vio nada destruido. Y él verdaderamente, hermano mío, entra con un furor en su corazón, un deseo, al punto que se pone en peligro, porque él va donde está el rey y le dice, rey, quiero que me libertes. Y ora a Dios y todas estas cosas. Y esto es un problema espiritual. Y Sanballat y Tobías son personas carnales, que aparentemente son personas amigas de Jerusalén, amigas de los judíos, pero no son amigos. Son personas carnales. Muchas veces nos encontramos este tipo de personas en la iglesia. Muchas veces nos encontramos este tipo de personas en la iglesia. Personas que tú dices que a la hora de hacer algo, ellos son los primeros. Son toda una serie de... Tú dices, wow, es impresionante lo que está pasando. Pero en su debido momento tú vas a ver que se van a convertir en personas negativas, en personas enemigas de la obra de Dios. En determinado momento. Tú lo ves y tú dices, wow, qué fuerza tiene. ¿Cuánta fuerza tiene? Esta gente, Sanballat y Tobías, eran líderes, hermano. Eran líderes allí. Eran líderes de todos aquellos judíos que estaban allí. Aquellos desvalidos judíos. Eran líderes. Ellos los que guiaban, los que determinaban las cosas. Y cuando llega Nehemías, que no tiene por qué llegar, porque a ellos no se les avisó, porque no le conviene. No le conviene, ¿por qué? Porque ellos están guiados por el diablo. Estas personas, los Sanballat y los Tobías, comienzan a molestar. Pero yo le decía que Nehemías está viniendo por un decreto divino. Porque el que saca a Nehemías, de allá de Susa, es una pasión que internamente él tiene. Pero hay algo que quiero destacar para que ustedes vean que esto es un evento espiritual, a pesar de que todo parece que es natural, porque él quiere reconstruir los muros. Pero lo primero que pasa es que la noticia conmueve tanto a Nehemías, y como Nehemías habían cientos de judíos allí sirviendo al rey, pero a Nehemías le tocó, porque Nehemías era la persona que Dios había preparado desde antes de la formación del mundo, como preparó a Esther, como preparó a Esdras, así preparó a Nehemías. Y me gusta esta frase o esta parte que le voy a contar. Nehemías, cuando él sintió eso en su corazón y él se dispone ya a salir, a reconstruir el templo, él hace una oración y lo primero que él reconoce es que lo que él está pasando o lo que Israel le está sucediendo y que Israel se buscó la destrucción de los muros, que no fue porque Dios se olvidó de ellos. O sea, él reconoció los pecados que había cometido Israel. Él se postra en oración, porque acuérdense que pasó en luto, en oración, en ayuno, va donde está el rey le concede el decreto para que vaya a reconstruir el templo, o mejor dicho, los muros, y cuando él sale, ya dispuesto ya, entonces él viene donde está Dios y le dice, Señor, si hay algo que estoy convencido, estoy parafraseando, si algo estoy convencido es que si estamos acá en Babilonia, es por justo castigo. Porque recuerden que ustedes cómo Dios levantó a Jeremías
para decirle a Jerusalén que se arrepintieran de sus pecados, que dejaran de adorar a otros dioses en los lugares altos. Y no hizo nada Israel. Y hasta que Dios lo metió en juicio. En medio del juicio de Dios, como aprendimos ayer, no hay misericordia. Pero llega un momento donde el juicio cumple su propósito y la misericordia de Dios comienza a funcionar de nuevo. Fueron muchos años en cautiverio Israel, muchos años que estaba en cautiverio. Estuvieron allí en un estado de apartheid. Estaban apartados, estaban segregados, no lo tenían en cuenta. Allí toda esta gente eran, ¿qué cosa? Eran criados. Habían sido príncipes acá en Israel, en Judea, pero ahora eran personas, siervos, eran esclavos, eran sirvientes. Cuando viene esta noticia, hace todo lo que ya explicamos ya Nehemías y él hace una oración. Y reconoce, se humilla a Dios. Él se humilla a Dios y le dice, yo estoy completamente seguro, Señor, de que estamos aquí por justo castigo. Y Nehemías, ya él es como decir, ya cubierto todas las cosas que tengo que cubrir. O sea, ya él se encomendó a Dios, ya él conoce que Dios lo ha capacitado, ya él conoce que Dios está con él, ya él conoce, y es muy importante conocer que tú estás en los planes de Dios, muy importante, y ya Nehemías comienza a avanzar hasta Jerusalén. Y esto me llama la atención y quiero dar una enseñanza acá. Muchas veces nosotros sentimos que estamos en los planes de Dios. Anoche decíamos que yo veía muy, muy, muy importante el hecho de darnos cuenta de que necesito conocer a Dios. Anoche lo decíamos. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Y como yo conozco a Dios, y me imagino que todo el mundo cristiano tiene que conocer a Dios, yo tengo que hacerme preguntas. Y Dios no hace las cosas por gusto. Y Nehemías vuelvo a repetir, siente un gran pesar, una gran pena. Nehemías va donde está el rey, le concede el milagro, porque es un milagro que le dé todo lo que le dio para la reconstrucción de Jerusalén o de los muros. Y luego él ora delante de Dios y siente el respaldo de Dios. Cuando él se humilla, cuando él dice, yo sé que estoy acá, pero apelo a tu misericordia. Y verdaderamente, hermanos míos, él se sentía como muchas veces nosotros nos sentimos. Yo le decía, anoche yo me siento como que estamos haciendo la voluntad de Dios. Nehemías era un hombre chiquito. Nosotros somos una iglesia pequeña. Y así como Nehemías sintió, y oigan bien esto, así como Nehemías sintió el respaldo de Dios para hacer lo que estaba haciendo, porque yo no sé si a usted le pasará esto, pero hay veces que tú sientes que Dios te está guiando a hacer una cosa, pero en determinado momento hay como especie de un vacío, de un paréntesis, y tú dices, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y no hay manera de cómo hacerlo. Y esto verdaderamente es lo que le pasó a Nehemías. Me imagino que le haya pasado a Nehemías. ¿Por qué? Porque dice, bueno, está bien, yo tengo madera, tengo jefes militares que vienen conmigo. Correcto, pero ¿cómo yo organizo a la gente allí? ¿Por qué? Porque esta gente son militares, no constructores. Yo necesito constructores. ¿Cómo, cómo voy a hacer para reconstruir allí los muros? ¿Cómo lo voy a hacer? Nehemías no tenía la menor idea cómo hacerlo. Así como nosotros no tenemos la menor idea cómo vamos a avanzar en la iglesia virtual. Algunos me han dicho, pastor, ¿y qué planes tienes? No sé qué planes tengo, no tengo ningún plan. Estoy esperando la guianza del Espíritu Santo. Somos una iglesia pequeña, Nehemías era pequeño, tenemos incertidumbre al futuro, porque no sabemos, pero estamos confiados de que Dios está con nosotros. Y esto es muy importante. Estamos confiados de que Dios está con nosotros.
Y por eso seguimos adelante. Y por eso quizás cuando Nehemías tenía esos paréntesis que le estaba diciendo esas lagunas de lucidez, porque uno está bajo la influencia del Espíritu Santo, está medio loco. Y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Son los paréntesis de lucidez que yo decía. Pero él dice, yo sé que Dios está con nosotros. Yo conozco a Dios. Si Dios me metió en esta empresa de venir a Jerusalén a reconstruir los templos, Él me va a enseñar cómo lo tengo que hacer. Y le estoy hablando no para los planes personales tuyos ni míos. Estoy hablando para los planes, estoy tratando de demostrar o estoy tratando de buscar una fuerza espiritual para darnos cuenta de que tanto tú como yo estamos involucrados en la reconstrucción de una iglesia virtual. Y que tenemos que cumplir nuestro propósito. Y que si usted está acá en nuestra iglesia hoy, sea amigo, sea cristiano de otra iglesia, o sea quien sea, yo quiero que tú entiendas que tú estás involucrado en un gran plan de Dios. El plan de rescatar almas para Cristo. El plan de rescatar almas para Cristo. Que ese es el gran propósito que tiene la iglesia. Ese es el propósito. Por eso somos peregrinos, por eso somos extranjeros, porque vamos de ciudad en ciudad ganando almas para Cristo. Y somos peregrinos porque hasta que no lleguemos al cielo, no vamos a sentirnos en casa. No vamos a sentirnos en casa. Y Nehemías, hasta que no llegara allí a Jerusalén, él no se iba a sentir en casa. Y lo peor de todo es que Nehemías no conocía cómo lo iba a hacer. No tenía un plan de estratégico. No tenía un jefe, no tenía un diseñador que le diseñara cómo lo iba a hacer. No sabía si iba a conseguir la brea o iba a conseguir los bloques. Él no sabía nada. Él sencillamente, me voy. Y eso es lo que estamos haciendo acá en la iglesia. Dios nos ha puesto como cabeza de lanza, hermanos. Y nos ha dicho, yo quiero que ustedes, pequeña iglesia, yo quiero que ustedes hagan algo. Ustedes tienen que ir hasta lo más recóndito de este mundo por medio del internet. Y quiero que rescaten armas allá adentro, allá en ese último de la tierra. Yo necesito que tú lo hagas. Y ahora tú que eres protagonista igual que yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Tenemos un plan? ¿Tienes un plan estratégico de cómo lo vamos a hacer? Quiero decirte que no lo tenemos. Pero no te desfallezcas, no te desanimes, porque quiere que le diga una cosa, tú y yo no tenemos plan estratégico, pero Dios sí lo tiene. Dios sabe lo que va a pasar. Y otra cosa que aprendemos acá es que a pesar, oigan esto, que a pesar de que Dios tiene un plan, a pesar de que Dios va a cumplir, tenemos que aprender de que se van a levantar Sanballat y Tobías. Sanballat y Tobías se van a levantar. Son personas que fueron líderes. Son personas que quizás sean líderes de otros lugares, de otras iglesias. No sé, no los conozco, no sé quiénes son. Sanballat y Tobías no los conocía. Nehemías, cuando él estaba. Nehemías está en Susa. Sanballat y Tobías están en Jerusalén, están a miles de kilómetros. Y hermanos, quiero que sepas que nos hemos embarcado en una embarcación, nos hemos embarcado en una expedición donde tenemos que llegar hasta lo último de la tierra con el evangelio. Y que Dios nos ha dado el recurso de la palabra, el recurso del Espíritu Santo. Pero que se van a levantar enemigos, se va a levantar. De que se va a levantar muchas personas o algunas personas en contra de los proyectos que tenemos desde el punto de vista espiritual, se van a levantar. Muchas personas que piensan, que tú piensas que son nuestros compañeros, nuestros amigos, van a hacer, lo primero que van a hacer es desanimarnos. Y tenemos que aprender esto de Sanballat y Tobías. Sanballat y Tobías se decidieron a qué cosa, a desanimar. Pero ustedes creen, y hubo un momento donde Sanballat y Tobías le dijeron a la gente, cualquier perro, cualquier zorro que se suba encima de esos muros se cae. Usando un arma poderosa que nosotros conocemos, que se llama el desánimo. El desánimo no sirve para nada. ¿Quién de ustedes son constructores? ¿Quién de ustedes son ingenieros? No hay ningún ingeniero, no hay ningún constructor. Todos ustedes son gente, lo peor que ha quedado de Jerusalén. Ustedes, si hubieran sido gente ilustre, si ustedes hubieran sido gente brillante, ustedes estuvieran allá en Susa. Pero ustedes no. Y este pedazo de hombre chiquitico, medio enano, ¿qué nos va a guiar a ustedes? Esa era
las posiciones de Sanballat y Tobías. Sanballat y Tobías en el principio no querían destruir el muro. No le pusieron un poco, no empujaron los muros, perdón. No, en un principio trataron de desanimar. Así trabaja Satanás. Así trabaja Satanás. Y estas personas, hermanos míos, no son fáciles de quitar. Siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Y lo peor de todo, hermanos míos, es que Dios no los va a quitar. Porque van a ser, como bien Pablo nos enseñó el otro día, por medio de Katy, dice que son los aguijones que vamos a tener. Porque mientras exista Sanballat y Tobías, nosotros nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Isaías decía, aunque el diablo se levante como río, nosotros, Jehová levantará bandera de victoria. Así dice Isaías. Hermano, hay que entender esta gran verdad. Nos hemos metido en una gran expedición. Una expedición de llegar con este evangelio maravilloso del Señor Jesucristo hasta lo más recóndito del mundo por medio del internet. Por medio del internet. Tenemos que llegar a esas personas, tenemos que entrar hasta sus casas. Tenemos que ir hasta África, tenemos que ir hasta Europa, tenemos que ir hasta Asia, tenemos que ir hasta Oceanía, tenemos que ir hasta donde sea. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos cómo lo vamos a hacer. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Tenemos energía, tenemos deseo. ¿Por qué razón? Porque Nehemías en ningún momento decayó. Desde que ese fuego entró en Nehemías, nunca se calmó. Y él fue capaz de ir donde estaba el rey y decirle, necesito plata, necesito irme de tu servicio y necesito tu ayuda. Y logró. ¿Por qué? Porque Dios estaba. Y después fue capaz de entender la situación que estaba. Lo cierto era que Nehemías era criado. Quizás si Nehemías se hubiese quedado en Jerusalén, hubiera sido un personaje o una personalidad, perdón, en Jerusalén. Pero no, se lo llevaron porque lo vieron ilustre. Lo vieron que era una persona importante, se lo llevaron. Como se llevaron a Daniel, a Cedrac, a Mesach, a Abednego. Como se llevaron a todas esas personas ilustres. Ezequiel. Se lo llevaron porque eran ilustres. Pero en ningún momento Nehemías renegó contra Dios. Ni dijo, Señor, ¿por qué nos tienes aquí en este lugar? Como muchos renegaron. ¿Por qué? Porque Nehemías conocía a Dios. Conocía a Dios. Porque la primera opción que tiene Nehemías, y voy a leérsela, dice en el verso 4 del capítulo 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Quién es Nehemías? El hombre que conoce a Dios. Que no se amilanó ante la situación. Que no renegó ante Dios, sino que él puso a Dios como primero. Nehemías, hay muchas veces, hermanos míos, que cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la situación difícil, renegamos de Dios. Ponemos nuestra boca contra Dios y decimos, ¿por qué nos haces esto, Dios mío? Para tal parece que como que me odias, no que me amas. ¿Y cuántas cosas, hermanos, decimos? Y aprendimos ayer que eso pasa cuando tú no conoces a Dios. Porque sea la situación que sea, Dios está preparando algo. Dios está preparando algo. Y Dios siempre llega a tiempo, como la enseñanza que le enseñaron el domingo a los niños de la escuela dominical. Dios siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Mis queridos hermanos, Nehemías lo primero que hizo fue ir donde estaba Dios. Lo primero que nosotros hicimos, hermanos míos, cuando empezó esta cuarentena, no sé si ustedes se recuerdan y tienen testimonio porque debe estar allí. Lo primero que hicimos fue humillarnos delante de Dios. Y dijimos, si mi pueblo se humillare y orare, Jehová lo escuchará. Eso aprendimos. Y aprendimos qué cosa es la palabra humillación. Es poner a Dios primero. ¿Se recuerdan? Esa fue una de las primeras, para no decir la primera, de las prédicas que dimos. Nosotros empezamos como empezó Nehemías.
Cuando nos enteramos de esta situación que no teníamos, en aquel tiempo no sabíamos que íbamos a llegar a 2 meses y tanto como estamos llegando hoy, en las mismas condiciones o peor, porque en aquel tiempo habían 2 o 3 muertos, hoy hay miles de muertos. Hoy estamos a la desventaja, hoy no sabemos a quién creerle, hoy estamos peor. Verdaderamente, hermanos míos, lo que hicimos fue humillarnos delante de la presencia de Dios. Nehemías se humilló delante de la presencia de Dios. Y el rey lo escuchó y lo oyó. Y el rey lo escuchó, lo oyó y le dio. Y Nehemías salió. Y mucho. Y esto es una enseñanza que tenemos que aprender. Él está convencido de que Dios está con él, así como tú y yo estamos convencidos de que Dios está con nosotros. Tú y yo estamos convencidos de que Dios está con nosotros. Tú y yo estamos seguros que Dios está con nosotros. Si se lo dicen a Rosita, si se lo dicen a cada uno de los hermanos que están acá, usted está seguro que Dios está con nosotros. Si usted se lo dice a Tania, si me lo dices a mí, Dios está con nosotros. Si se lo dices a Andy, Dios está con nosotros. Si se lo dicen a cada uno de los hermanos, Dios está con nosotros. Si le preguntas a hermanos como Elisa, que llegó hace poco, dice, Dios está con ustedes, nos dice. Dios está ahí con ustedes. Gracias le doy a Dios por ese lugar de refugio, me decía el otro día la hermana Elisa. ¿Por qué? Porque Él sabe que está ahí. Ellas saben, todos sabemos que Dios está con nosotros. Asombrosamente, hermanos míos, no nos ha faltado el alimento. Está bien, no hemos tenido el mejor alimento, pero hemos tenido alimento. Está bien, no hemos podido pagar las casas a su debido tiempo, pero todavía no nos han botado a las casas ni estamos durmiendo fuera en la intemperie. Todavía no lo estamos. Mientras que hay mucha gente que han dejado de comer allá afuera. Donde hay mucha gente allá afuera que los han sacado de sus casas y han tenido que regresar caminando a provincia. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Es muy importante conocer que Dios está con nosotros. Y lo primero que hicimos fue humillarnos delante de Dios y saber y reconocer de que lo que nos pasa es porque Dios lo ha permitido y aún así no lo vamos a negar. Eso fue lo que aprendimos cuando aprendimos las primeras prédicas que hablamos sobre la humillación. Lo conocemos. Y a lo largo de todos estos meses hemos visto cómo Dios ha suplido y cómo Dios nos ha dado. Pero eso no quiere decir que a medida que vamos avanzando las cosas van a mejorar, como decía el hermano Rudy el otro día. Las cosas pueden empeorarse y las cosas pueden cambiar de escenario. Al principio teníamos temor por la comida, porque no estábamos trabajando. Vimos la mano de Dios, que Dios suplió la comida y suplió el dinero. Ahora estamos preocupados y cada uno de los niños de ustedes que piden oración los domingos en la escuela dominical, oran por su papito y por su mamita, porque salen a trabajar, porque tenemos miedo de ser contaminados. Porque si somos contaminados sabemos que tenemos una probabilidad alta de morir. Porque no vale que seas fuerte, o no vale que seas mujer, o que seas hombre, o que tengas dinero, o que no tengas dinero. Todos, aquellas personas que no confiaron en Dios, quizás murieron. Todas aquellas personas. Y de eso hay testimonio que más de 4.000 muertos acá en el Perú tenemos. Y esto es algo que nosotros tenemos que conocer. Ahora tenemos la preocupación, pero estoy hablándole proféticamente, hermanos míos, diciéndole que quizás más adelante nos encontremos con una situación más difícil. ¿Cuál es? Que vengan los desánimos. Que vengan los desánimos. ¿Por qué? Porque en toda historia cristiana, en toda historia donde el pueblo de Dios se ha levantado, se han levantado también los Zambalá y los Tobías. Los Zambalá y los Tobías. Alabado sea el Señor. Hermanos, y cuando ya Nehemías está por entrar a Jerusalén, se encuentran estos dos individuos, Zambalá y Tobías, que vienen a desanimar. Vienen a desanimar. Pero como ya Nehemías conocía que Dios estaba con él
Y como ya Nehemías conocía esto que tú y yo conocemos hoy, que él ya lo conocía, en su vida apareció un ápice de desánimo. Nehemías se levantó y cumplió cada uno de los propósitos que él venía a cumplir. Y esto es algo que tenemos que aprender y que tenemos que mirar en estos tiempos que se nos avecinan ahora. Tenemos que mirar a Nehemías para aprender de él. Por eso es tan importante las historias bíblicas. Si Dios levantó a Nehemías para una gran tarea que era edificar los muros, también tienes que considerar de que Dios te ha levantado a ti para ser testigo y artífice de esta iglesia que tiene una gran comisión. Llegar por medio del internet, por medio de las redes sociales, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Nehemías no sabía cómo lo iba a hacer. Nosotros tampoco sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero es prioridad número uno nosotros meternos y meternos. Hace 2 o 3 días atrás entraron 8 personas en un día a escuchar la palabra de Dios. Y alabo a Dios. Porque son personas que no han escuchado palabra. Y que tienen sed y quieren refugiarse. Pero quiero decirte algo. Esto no quiere decir que no se van a levantar Sanballat y Tobías. Se van a levantar. Y lo primero que van a hacer estos personajes, espiritualmente hablando, son personajes que vienen esgrimiendo un arma poderosa, pero no invencible. El arma del desánimo. Y la persona que se desanima es la persona que no conoce a Dios ni sus promesas. Hablábamos el otro día de cómo vencer el desánimo. Y decíamos que para vencer el desánimo tengo que aprenderme o tengo que ir a las promesas de Dios. ¿Cómo me voy a desanimar cuando yo tengo una promesa? Cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cómo voy a desanimarme? ¿Cómo me voy a desanimar cuando hay promesas como el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Cómo me voy a desanimar con el Salmo 91 cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo me voy a desanimar, hermanos míos, con las promesas de Dios ahí? Y decíamos, cuán importante es acudir a las promesas de Dios, a leer la Biblia, para adueñarnos de esas promesas de Dios. Cuando empezábamos esta prédica hoy a principio, decíamos, se escucha entre mucha gente, tenemos que ir arreguindados de la mano de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nos arreguindamos de la mano de Dios? Cuéntenme. ¿Tú le has visto la mano a Dios alguna vez? ¿Tú puedes estrechar su mano? No. Agarrarse de la mano de Dios. Agarrarse de la mano de Dios, agarrarse de sus promesas. Porque la mano de Dios me guía por medio de sus promesas. La mano de Dios me mordea, el alfarero me mordea por medio de su palabra, sus promesas. Y lo primero que va a poner el enemigo, lo primero, porque ahora, hermanos míos, estamos caminando, estamos accediendo. El enemigo sabe que estamos caminando, que estamos accediendo. El enemigo sabe que estamos siendo incansables. El enemigo sabe que estamos orando por la madrugada. El enemigo sabe que estamos hablando de la palabra de Dios a las personas desconocidas, a diferentes partes de este país y de otros países. El enemigo lo sabe. Y él no se va a quedar con las manos cruzadas. Pero nosotros también conocemos cuál es nuestro propósito. El peregrino sabe a dónde tiene que llegar. Él sabe dónde tiene que llegar. Y tú y yo somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y somos peregrinos. ¿Por qué? Porque cada vez que pasamos por un lugar, decimos, estamos más cerca de nuestra patria celestial. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nosotros lo conocemos. Y como peregrinos tenemos que saber que en cada lugar, estadio de nuestras vidas, se va a levantar los Sanballat y los Tobías. Y lo primero que va a usar los Sanballat y Tobías es el desánimo. Muchos de los hermanos que me están escuchando hoy han padecido de esa enfermedad, yo diría de esa plaga del desánimo.
Y ellos, conversando con ellos, me han contado, pastor, es desastroso estar en desánimo. Verdaderamente es destructivo. Porque es del diablo. Porque es del diablo el desánimo. Es del diablo, es destructivo. Es terrorífico. Y eso es lo que va a hacer. Y me quiero quedar acá, porque quiero continuar más adelante, porque hay más cosas que aprender aquí en Nehemías. Pero me quiero detener acá para que ustedes vean lo importante, hermanos míos. Oigan esto, lo importante que es este libro de Nehemías. Y cómo nos parecemos a este libro de Nehemías. Y quiero que nos veamos reflejados en este libro de Nehemías. Porque Nehemías era un hombre chiquito, nosotros también. Nehemías era un hombre de propósito, nosotros también. Nehemías no sabía cómo lo iba a hacer y nosotros también. Los dejo para que leamos Nehemías en esta noche y mañana nos encontramos de nuevo a aprender un poco más de Nehemías. Que el Señor les bendiga.